Continuamos. Entonces, agradezco la oportunidad. Aquí estamos en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13. Nosotros encontramos que vamos a ver los últimos tiempos, porque va a empezar a emerger un imperio a nivel mundial. Y esto por mucho tiempo decían eso es conspiranoico, pero hoy nosotros vemos que no es así. Y te lo voy a mostrar con evidencia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 13 y en Daniel 7 que el imperio romano antiguo va a resurgir, pero va a resurgir en una alianza de 10 naciones o 10 entidades o organizaciones que van a dominar al mundo. Y es lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, Daniel lo profetizó hace aproximadamente 2600 años. Y el apóstol Juan, un pescador, lo profetizó hace aproximadamente 1958 años, por ahí así, un poco menos. Y nos hablan de esos últimos tiempos que vendrán, que se levantará este imperio de una alianza de 10 naciones, 10 organizaciones, y van a dominar al mundo. Pero nos habla que será un imperio terrible, un imperio cruel, un imperio que se bastará, que dominará todo. Y la Biblia nos advierte para que veamos esto. Y en los días de este imperio es cuando Cristo va a venir por segunda vez para reinar sobre la tierra. Esa es la esperanza que tenemos. Él viene por segunda vez para reinar sobre la tierra. Él está aquí y nos está hablando a través de su palabra. Y nos está diciendo para que nos apercibamos y veamos lo que Dios tiene para nosotros. Decía que la Organización de las Naciones Unidas ya no es algo oculto, ya es algo manifiesto. En su página oficial, tú vas a encontrar, si te metes allí, lo que se llama la Agenda 2030, que es una agenda para dominar el mundo, donde cada organización va a tener un dominio sobre un área, un dominio donde ninguna nación va a poder apelar contra ellos. Ellos lo que dicen es que las soberanías de las naciones tienen que desaparecer. Y entonces la ONU se encargaría de todo lo político, el Fondo Monetario Internacional de todas las economías, el Banco Mundial se encargaría de toda la cuestión bancaria, la OTAN se encargaría de lo militar, y así cada organización tendría una hegemonía mundial y nadie podría contradecirles. La Organización Mundial de la Salud, todo lo que es medicinas y hospitales, ¿verdad? Y nadie podría contradecirles. Ahí está, en la página de la ONU, ahí lo encuentras, Agenda 2030, que la quieren implementar para el 2030, pero al parecer no les va a dar tiempo y la van a alargar otro poquito. Pero la teoría es esa, levantar. ¿Y sabes dónde la quieren levantar la sede? En Europa. Extrañamente en la parte donde era el imperio romano anterior. Y eso es lo que está sucediendo. Y lo estamos viendo por medio de la palabra de Dios y lo estamos viendo hoy en día cumpliéndose. Cómo está emergiendo todo esto poco a poco. ¿Verdad? No es una cuestión oscura, ya está saliendo a la luz. Sí, por eso es que hay tantas cuestiones hoy en día para la sociedad. Pero necesitamos ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo, amigos. Si ese imperio está emergiendo, ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Como te he predicado otras veces de otras profecías, cómo se han ido cumpliendo, la exactitud, la precisión con la que la Escritura se cumple. ¿Te acuerdas que te había dicho que en la primera venida de Cristo se cumplieron más de 240 profecías al pie de la letra en su primera venida? Profecías que duraron, que trataban de más de 700 años antes de Cristo. Y se cumplieron al pie de la letra, sin faltar. Y nosotros vemos, por ejemplo, el profeta Isaías exclamó que Cristo vendría de una virgen. Y eso era inconcebible. ¿Cómo una virgen va a parir un hijo? Pues sucedió.
tal igual como lo dijo la palabra de Dios. Así. Y así mismo estamos viendo lo que se está cumpliendo hoy en día. Ese imperio que se va a levantar a dominar el mundo y que va a tener control sobre todo. Y ya estamos viendo las primeras luces que se están dando hoy en día con esto de la Agenda 2030. Y esto nos habla, amigo mío, que Cristo está a las puertas, porque Él, cuando se establezca este imperio, a los 7 años, Él vendrá por segunda vez. Ahí lo estableció, ahí para que veas otra exactitud que va a tener la palabra de Dios. A los 7 años que este imperio y el emperador que surja de él a dominar el mundo, Cristo viene por segunda vez. Y así como se cumplieron esas 240 profecías al pie de la letra en su primera venida, todas las profecías que hablan de su segunda venida se cumplirán al pie de la letra, como estamos viendo ya cómo se van a empezar a cumplir. Eso es importante que lo analices para ver que la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad, hablando a Dios, ¿verdad? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, no contiene mentiras, amigos. Y nosotros podemos verlo allí, que no falla en nada. Por lo tanto, todo lo que nos está hablando es cierto, es verdad. Y la palabra de Dios dice que en el tiempo que ese imperio se levante va a surgir un emperador. Hitler va a ser un bebé comparado con este hombre. La Biblia lo describe como un hombre terrible, cruel, despiadado, que va a ser poseído por Satanás, y Satanás le va a dar su dominio y su trono. Un hombre que va a tener una sabiduría no vista. Einstein se va a quedar pequeño con respecto a este hombre. Pero será cruel, será un imperio cruel, despiadado, terrible, repito, al cual Cristo destruirá en su segunda venida para establecer su reino inmutable. Pero todo esto quiero que lo veas, para que confíes en la palabra de Dios, para que veas que lo que Dios dice es veraz, es cierto, y se cumple, a pesar de que pareciera que no se va a cumplir. Imagínense todas las profecías de la primera venida que pasaron más de 700 años y no vieron ese cumplimiento, ¿verdad? Y de repente se cumplió todo, porque es en el tiempo de Dios. Y hoy estamos viendo ese tiempo, amigo mío, donde Dios te está permitiendo a ti, que me estás escuchando, ver cómo va a empezar a cumplirse la profecía del resurgimiento de este imperio. Y ahí está. Pero podemos irnos un poco más atrás y ver cómo fue dándose todo esto. El Imperio Romano dominó Europa, parte de las naciones de Europa conformaron lo que era el Imperio Romano. Y de repente, por los años 1970, 1980, surge la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea. Europa decidió empezar a unirse primero como un mercado común europeo, teniendo, ¿verdad?, esa parte. Después decidieron unirse políticamente y se conformó lo que es la Unión Europea. Pero hoy en día ya están hablando de algo más. Ya están hablando de formar un solo ejército. Y están pidiendo, y eso salió en las noticias, en la BBC, están pidiendo un líder que dirija la comunidad europea completamente. Y ahí está, para que veas que la palabra de Dios no se equivoca, para que veas que todo lo que Dios dice se va a cumplir y se está cumpliendo ya. Aunado a eso, súmale a eso la Agenda 2030. Vamos para allá, no tarda en resurgir ese imperio. Y entonces, tengo que advertirte algo. La palabra de Dios, aparte de que dice que ese imperio será cruel, despiadado con toda la humanidad, la palabra también dice que esos 7 años que durará ese imperio, Dios va a descargar juicios terribles sobre la tierra. Dios va a descargar juicios tremendos sobre la tierra. Será un tiempo nunca antes visto, dice la palabra de Dios, un tiempo de sufrimiento, de dolor, de agonía, de espanto, de temor. Y eso dice Dios en su palabra,
Esos 7 años serán terribles, con una actividad demoníaca nunca antes vista, con terremotos nunca antes vistos, con tempestades nunca antes vistas, con oscuridad, con el sol quemando a la gente. No te hablo de esos calores que tuvimos los años pasados, no, un calor que te va a formar llagas completamente en el cuerpo. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios en ese periodo que va a estar este imperio funcionando. Porque Dios castiga la maldad y necesitamos entenderlo. Y ahora sí quiero hablarte de algo, así como Dios dice, ¿verdad?, que va a resurgir todo esto y lo estamos viendo. Dios también dice que un día tú vas a morir y de ahí tienes que ir al juicio con Dios. Está establecido en los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Esa profecía también se cumple, amigo mío. El día que tú partas de esta tierra, tendrás que ir a comparecer ante Dios. Y Dios tiene anotado todas las veces que quebrantaste sus mandamientos. Y ese día los traerá a tu memoria. Y la palabra de Dios dice que Dios es pues justo, que no da por inocente al que es culpable. Y si Dios te va a juzgar con base en su ley, y si con base en su ley tú sales culpable, ¿qué va a suceder? Dios te va a condenar. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos hallados culpables, quebrantando día tras día los mandamientos de Dios, con mentiras, con engaños, con hipocresía, con pensamientos no dignos de Dios. Y entonces ese día tendremos que nos sacará Dios a cuenta todo esto, nos traerá a la memoria todas esas veces que pecamos contra Él. Y dice la palabra de Dios que si somos hallados culpables, que va a ser así, seremos lanzados a un lugar de tormento perpetuo, a un lugar del cual nunca saldremos, que será el lloro y el crujir de dientes día y noche sin descanso por los siglos de los siglos sin fin. Eso es la ira de Dios contra el pecado. Y Dios te está hablando a ti, y me habla a mí. Dios en su tiempo me habló a través de su palabra, y te está hablando hoy a ti, para que te pongas a cuentas con Él. Porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y se vuelva a Él. Y ahí nosotros podemos ver el amor, la misericordia de Dios que te está llamando antes de llamarte al juicio. Porque la misericordia de Dios siempre se muestra antes del juicio. Y Dios está mostrando su misericordia hacia ti hoy que te está predicando la palabra. Él es el que me envía aquí. ¿Qué crees? ¿Que a mí me gusta estar en medio del sol predicando? Es porque Dios en su amor me impulsa a hablarte y a decirte que es tiempo que te reconcilies con Dios antes de que partas de este mundo, porque después de que partas ya no hay opción.